Pues para empezar, hablando de sospecha de glaucoma, hay varias sospechas de glaucoma. A veces es el nervio óptico, a veces es la presión, a veces es el campo visual, que están aparentemente mal. Y vamos a hablar esta mañana de hipertensión ocular. La hipertensión ocular fue empleada por primera vez en 1970, pero como causa de problemas en glaucoma era un término que no gustó a todos. El término sospechoso de glaucoma fue acuñado por Schaeffer y fue utilizado prácticamente desde 1980 para adelante porque engloba otras formas de sospechar que pudiera haber un glaucoma. Ups, no me está. Entonces, la hipertensión ocular, que es lo que vamos a hablar esta mañana, no es común. Se encuentra en mayores de 40 años del 4 al 10% de los casos de glaucoma común total. Y tampoco progresa mucho hacia glaucoma. Su progresión es de 1 o 2% por año a 5 a 15 años. Lo importante es saber que la mayoría de las hipertensiones oculares no desarrollan glaucoma. Igual que el glaucoma crónico de ángulo abierto, su etiología, su fisiopatología es desconocida y especialmente se cree que es una forma de glaucoma de ángulo abierto, pero donde la presión aparentemente es alta, pero en este caso no daña el nervio óptico ni causa la progresión de un glaucoma. Típicamente la presión intraocular es arriba de 21 milímetros de mercurio, menor de 30. Es raro un paciente arriba de 30 milímetros de mercurio sin tratamiento. Típicamente el campo visual es normal o ligeramente sospechoso de glaucoma. La papila es normal o ligeramente sospechosa. Ustedes saben que a veces separar lo normal de la sospecha es difícil. Por lo mismo, este término de sospecha de glaucoma es mucho mejor que nada más hablar de hipertensión ocular. Típicamente la gonioscopía es normal, es un ángulo abierto y no hay antecedentes ni signos de otra enfermedad ocular. Por lo tanto, deberíamos decir que sospechoso de glaucoma, en este sentido habla de pacientes con ángulos abiertos en ausencia secundaria de otra enfermedad y de menos uno de los siguientes signos. Principalmente en el caso del hipertensión ocular, es la presión arriba de 21 milímetros. Y este puede ser frecuente, consistentemente o intermitentemente. Entonces, este es un término que es importante porque puede ser parte de lo que está pasando con el paciente y lo tendremos que aprender. El nervio óptico y capa de fibras nerviosas típicamente son normales porque si no ya hablaríamos de una neuropatía glaucomatosa y ya entra en otra categoría. Y es raro el adelgazamiento focal o difuso del anillo neuroretiniano, pero pueden ser sospechosos. Hablando de eso, justo estas alteraciones de la capa de fibras nerviosas y del anillo neuroretiniano en esta patología son prácticamente muy raras, pero pueden haber pacientes con diferencia de la relación copa-disco, más de 0,2. En este caso estamos viendo un macrodisco donde la regla ISNT no es normal, pero tampoco no hay una pérdida focal. Sin embargo, estos vasos son altamente sospechosos porque la excavación rebasa los vasos centrales. Por lo tanto, debemos decir que este es un sospechoso de glaucoma por el lado del nervio óptico y también de la presión intraocular. Los campos a veces pueden tener puntos inespecíficos o no confluentes, por lo tanto no se puede englobar como una pérdida campimétrica per se, pero pueden ser campos también sospechosos.
El estudio que más nos orienta en este estudio, en el patología, es el estudio ATS, conocido por todos ustedes, el Ocular Hypertension Study, que fue hecho ya hace prácticamente 20 años y fue un estudio a largo plazo donde un buen número de pacientes con presiones altas entre 24 y 32 milímetros fueron aleatorizados a un tratamiento hipotensor versus observación. Y aquí se encontró que la probabilidad acumulada en 5 años de progresión hacia glaucoma primario de ángulo abierto fue 1% por año en los pacientes tratados y 2% por año en los pacientes con observación. Esta gráfica es muy conocida, es la gráfica de Kaplan-Meier de progresión, donde claramente se nos ve una separación de estos grupos. La separación en los primeros 2 años es muy pequeña, prácticamente todavía no fácil de notar, pero hacia los 5 años se ve una clara tendencia y después de los 5 años la tendencia se va separando, haciendo cada vez más importante la diferencia en pacientes tratados y no tratados. Los no tratados son los de la curva interrumpida superior. Concluyeron con esto que el tratamiento sí reduce el riesgo de desarrollar glaucoma a la mitad. Esto es 4.4 versus 9.9%. Y se dieron cuenta que menos del 10% de los pacientes desarrollaron glaucoma en 5 años. Y entonces esto nos pone dentro de una gran paleta del glaucoma, donde por un lado tenemos pacientes con presiones altas que no desarrollan glaucoma y pacientes que tienen presiones aparentemente normales que sí desarrollan glaucoma. Cuestión que nos causa aún hoy gran dificultad de entender cuál es el fenómeno protector que tienen estos pacientes. Sí se examinaron los factores coadyuvantes, no encontrando en cuanto a los sistémicos nada significativo. Ya veremos en cuanto a al grosor corneal. En cuanto al efecto de tratamiento, aquí les enseño la misma gráfica con 2 líneas. Y en esas 2 líneas, el grupo que estaba en observación, se le dio tratamiento a una parte, a los pacientes que estaban con posibilidades mayores de tener daño. Y vean ustedes cómo esa curva se aplanó. Si comparamos contra la curva general de pacientes no medicados, vemos que esta curva es más aplanada. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Que aunque se haya tardado para empezar el tratamiento, una vez que se empieza, puede bajar ese ritmo de progresión para que sea prácticamente paralelo al grupo que está con medicación desde el principio. Entonces, pudieron concluir después de 13 años que el 22% de los pacientes que inicialmente habían asignados al grupo control habían desarrollado un glaucoma, mientras que el 16% de los pacientes que había sido tratado desde el comienzo fueron también con progresión, pero vemos que hay una diferencia importante. Esto nos lleva a una categoría más de ver qué son los pacientes que tienen riesgo leve, moderado y alto de glaucoma. Y ellos pudieron estudiar esto muy bien. Los pacientes que tenían riesgo alto de transformarse en glaucoma primario de ángulo abierto eran los pacientes que tenían la presión consistentemente alta, arriba de 21 milímetros. También, y este fue el punto más importante de todos los puntos examinados, es que la paquimetría delgada era un factor de riesgo extra que podía pasarnos a nuestro paciente en alto riesgo de glaucoma. Dicho de otra forma, presiones altas con paquimetrías delgadas hace que este paciente sea de alto riesgo para glaucoma.
Grupos étnicos que pudieran tener esto más frecuentemente eran los africoamericanos, los hispanos o latinoamericanos, pacientes de arriba de 50 años, pacientes con antecedentes heredofamiliares de glaucoma, y cuando el paciente se presenta desde el principio con una relación copadisco aumentada. Otros riesgos que pudiéramos decir pasarían a nuestro paciente a la categoría mediana o alta serían signos de dispersión de pigmento, una PSD aumentada en el campo visual o factores adicionales, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, enfermedad cardiovascular, especialmente ahora estamos encontrando los DIPERS, son pacientes que pueden dar mucho problema, o los pacientes que tienen problema de SAOS o apnea obstructiva, hipotiroidismo, miopía, migraña, vasoespasmo. Debemos hacer la detección temprana con un examen riguroso que vaya a enfatizar la paquimetría, la gonioscopía, la buena gonioscopía, la papila y la capa de fibras nerviosas y los estudios acompañantes de campo visual y OCT. La foto de fondo de ojo también puede ser muy adecuada en estos casos para recordarnos cómo vamos a ver estos pacientes a largo plazo para tener una curva base. Hablando de la presión y la paquimetría, la presión requiere una medición basal y de preferencia varias mediciones basales para que sepamos cuál es la presión de la cual estamos hablando como el punto que pudiera estar causando este glaucoma, pero además como el factor del cual vamos a sustraer un 20-30% para tener nuestra presión meta. La presión debe tomarse con tonómetro de Goldman. Debemos ver la hora de la toma, de preferencia tomar varias veces la presión para ver el abanico de presiones que se encuentra y citar al paciente de preferencia siempre en su horario de la presión más alta. Y obviamente hacer esto antes de la gonioscopía. Se debe hacer paquimetría ultrasónica. Dependiendo del aparato que vamos a utilizar para hacer la medición del riesgo, podamos necesitar 1 hasta 3 paquimetrías ultrasónicas por ojo. Ya les explicaré por qué. El glaucoma, el grosor central es mayor en los pacientes hipertensos oculares. En el 42% de los pacientes era por encima de 585 micras. Y las córneas delgadas aumentan el riesgo de progresión hacia glaucoma, como ya dijimos. Y una forma muy rápida, muy somera de hacer un factor de corrección, diríamos, a ojo de buen cubero, bajar 2,5 milímetros de mercurio por cada 50 micras de grosor corneal. Ahora, esta es una forma muy burda, ya tenemos mejores aparatos que nos pueden hacer la conversión hacia una presión real. Por lo tanto, eso sí sería en un caso especial, pedir una hora si tenemos acceso a esto, o a los nuevos aparatos que pueden darnos la presión corregida. En cuanto a biomicroscopía, vamos a poner especial énfasis en córnea y buscar depósitos retroqueráticos. Y todo esto es para buscar una historia de una inflamación antigua. Eso puede ser un diagnóstico diferencial importante porque existe el término de burned out glaucoma, glaucoma que ya se terminó de dañar, y puede hablar de un glaucoma transitorio que haya hecho un daño de la malla trabecular que fue hace mucho tiempo, y estos son los cambios a largo plazo de este trabéculo que estuvo inflamado y dañado. La cámara anterior debe ser transparente y grande, típicamente un ángulo abierto, la pupila normal y reactiva, un iris sin señales de inflamación, la cápsula de cristalino sin pigmento, y la gonioscopía en realidad debe ser para
confirmar que es un ángulo abierto y descartar causas secundarias de glaucoma. La dilatación pupilar de rutina debe ser rutinaria para ver la normalidad de capa de fibras nerviosas, evaluar muy bien el anillo neuroretiniano, como en este caso donde el disco es muy sospechoso, hacer dibujos o fotos, buscar hemorragias en astilla que nos hablarían de factores agregados vasculares. No debe tener esto. Y la capa de fibras nerviosas debe ser normal. El OCT debe ser normal de preferencia. Y, perdón, pero ahí se nos agregó alguien estuvo escribiendo sobre la pantalla y se quedó manchada, digamos. Si lo pueden quitar. En cuanto a campos visuales, se recomienda tener unos 3 campos visuales basales. Esto es para todo paciente de glaucoma. En este caso, no urge hacerlos pronto, como en el glaucoma crónico de ángulo abierto. Aquí tenemos un poco más de opción en cuanto a la toma de estos estudios. Nosotros los que estamos utilizando son el 24 CITA-FAST, pero se puede utilizar ya con los nuevos campímetros, el CITA-FASTER. Nosotros nos gusta utilizar siempre una campimetría más clásica para que el paciente vaya aprendiendo cómo hacer su campimetría y ya después entrar a el CITA-FASTER o ya pronto vamos a tener el 24-2 central CITA-FASTER. Pero también se ha hecho el uso del azul amarillo y el FDT Matrix. ¿Para qué se hace esto? Esto se haría especialmente para buscar un glaucoma preperimétrico. Entonces, si tenemos una alta sospecha, vemos un nervio óptico alterado o con mucha posibilidad de estar dañado y o un OCT alterado, yo sí haría posiblemente, agregaría un azul amarillo o un FDT Matrix para encontrar que no se tratara de un glaucoma preperimétrico. Siempre que hay una normalidad, se debe comprobar con otro estudio. Se debe repetir el estudio para comprobarlo. Ahora que tenemos el OCT con toda su maravilla, su gama de cosas que nos puede enseñar, y especialmente ahora que tenemos el OCT con la función vascular, pues yo creo que esto es el estudio de preferencia y especialmente veríamos la capa de células ganglionares y la plexiforme interna, le pondríamos mucha importancia y especialmente buscar la pérdida de capa de fibras nerviosas y ver si no hay cambios en el grosor de esta capa de fibras nerviosas según pasa el tiempo. Un estudio que nos gusta hacer es el OCT spectralis, porque valora el grosor mínimo del anillo y la valoración de capa de células ganglionares en una misma presentación. Hablábamos hace un rato de que hay calculadores de riesgo. Hay una pequeña PC de mano portátil que dio Allergan hace muchos años cuando salió el OHTS para hacer el calculador de riesgo. Ese tiene un problema que pacientes muy jóvenes puede ser que no entren dentro de este calculador de riesgo. Este que les estoy poniendo en la pantalla es un calculador de riesgo realizado en Europa, en Suecia específicamente, basado sobre el OHTS y el estudio europeo de glaucoma temprano. Habla de los requisitos, es tener la edad del paciente, radio de la copa disco, 3 presiones, 3 grosores centrales y la PSD con Humphrey o con Octopus. Así se vería este estudio. Como les dije en la imagen anterior, el sitio donde pueden encontrar eso es el calculador de riesgo Wustel Edu.
Por lo tanto, este calculador de riesgo tendríamos estos datos. La edad, por ejemplo, sería un paciente de 55 años, la presión intraocular, 24 milímetros, el grosor central entre 526 y 550, la excavación disco entre 0,4 y 0,5. Vean ustedes que no es arriba de 0,6. Aquí ya calcularía que una excavación de 0,7 ya sería una excavación anormal. Y aquí se apuntan los campos visuales. Se hace un cálculo de todos estos puntos. Se ve que estos son 11 puntos que equivale a un 20% de riesgo anual a 5 años. Entonces, este sería un riesgo relativamente alto. Bueno, hablemos de tratamiento. El tratamiento aquí es importante hablar con el paciente y explicar. ¿Podrías mostrarnos la página donde se puede encontrar el calculador? Sí, aquí está, aquí abajo, en la parte de abajo, http:// o hts.ustl.edu /risk/calculator.hotmail. Mil gracias. De nada. Y como decía, este es el ejemplo, es un ejemplo concreto. Y es importante destacar que este riesgo es un riesgo anual a 5 años. Por lo tanto, esto sería un riesgo francamente alto. Bueno, decíamos, el tratamiento, como en todo paciente con riesgo para presentar glaucoma, debe estar basado en una interacción médico-paciente muy cercana para que el paciente entienda su estado de su salud. Hay que ver los cofactores que tiene este paciente, hay que hablar de este riesgo por año para presentar glaucoma, tomar en cuenta la esperanza de vida del paciente y las preferencias del paciente. Hay pacientes que prefieren no ser observados, mientras que otros pacientes prefieren tener más certitud y ser tratados desde el principio. Los pacientes con alto riesgo deben tener más probabilidad de ser tratados, especialmente si sus presiones rebasan 25 milímetros de mercurio. La referencia de esto también es una referencia muy buena y creo que se los recomiendo mucho. Es una referencia del RAND Study Group, for which glaucoma suspect is it appropriate to initiate treatment. Este es un estudio del 2009, está en un suplemento y especialmente tiene una parte que se puede descargar y donde ustedes tienen varios factores que pueden ir poniendo que se parece a su paciente y les va a ayudar a tomar decisiones. Es una referencia, creo, muy, muy importante para esta entidad. Decíamos, el tratamiento, en este momento, la mayoría de nuestros pacientes se les está sugiriendo un SLT, ya sabiendo todos los problemas que existen con un tratamiento de glaucoma. El SLT probablemente es una cosa que es costo efectiva y que pueda bajar bien la presión, es una cosa que se hace una vez y le baja mucho la probabilidad de tener una progresión. El 75% de los pacientes están sin gotas a los 36 meses. Este es un factor que francamente hace que sea muy cómodo para el paciente. Si vamos a utilizar un medicamento, será un análogo de prostaglandina o timolol, de preferencia los análogos porque bajan la presión muy bien y lo hacen las 24 horas. Si con los primeros no fue posible, sería necesario utilizar un combinado y posiblemente aquí la combinación de 2 medicamentos de primera línea sería indicación, porque además son una sola vez al día y baja la cantidad de cloruro de benzalconio
que es concomitante, o inclusive buscar medicamentos que ya estén sin conservadores. El tratamiento debe ser más enfático en pacientes con ojo único, pacientes no confiables, especialmente con los campos visuales o que mueven mucho los ojos y no se puede tomar un buen OCT, o no es fácil visualizar el nervio óptico por una catarata. Pero siempre debemos valorar los deseos del paciente y considerar otras cosas como el costo-beneficio y los efectos secundarios y calidad de vida. El seguimiento debe ser, y esto está tomado de las guidelines de la Academia Americana para pacientes sospechosos, debe ser entre cada 6 y 12 meses. Eso depende de los factores de riesgo extras que tiene el paciente. Lo haremos más frecuente en el caso de pacientes que no tienen tratamiento hipotensor o que no han llegado a su presión meta. Lo haremos con más frecuencia cuando hay un riesgo elevado para glaucoma, y en esos casos haríamos los campos visuales igual que en un paciente con glaucoma cada 6 meses, pero cuando el riesgo es bajo puede ser cada 12 o hasta cada 18 meses. Pues esto es lo que tengo preparado para ustedes y por su atención muchas gracias. No sé si hayan dudas y preguntas. Doctor Kurt, muchas gracias. De nada. Digamos en forma práctica, ¿cuál es el consenso o el concepto actual sobre el tema de la presión intraocular y la paquimetría? Si la paquimetría es más delgada o más gruesa, ¿y qué considera usted? Bien, pues ya sabemos que la paquimetría no tiene la sensibilidad y especificidad como para tomar decisiones clínicas y corregir cada una de las presiones. Si sabemos que el paciente tiene una córnea gruesa, muchos de estos pacientes tienen córneas arriba de 600 micras, pues en estos casos yo creo que esto nos explica gran parte de por qué la presión está alta. Pero en este momento es muy difícil tener una buena idea de cómo corregir esto. Y especialmente en casos como pacientes que ya tienen cirugía refractiva o cirugía de catarata, cómo esto ha cambiado la dinámica de la córnea. Esto sabemos que es un gran dilema para el que hace glaucoma. Sí diría, a más delgada la córnea, pues más probabilidad de que tengamos que clasificar mentalmente a nuestro paciente como un paciente con más posibilidades de progresión. Por lo mismo, a más posibilidades de progresión, tenemos que hacer más tomas de presión, por un lado, y más campos visuales y OCT. Entonces, en ese tipo de paciente ya lo manejaríamos prácticamente como un glaucoma crónico de ángulo abierto. Yo quiero preguntar, cuando uno hace el cálculo de riesgo, le arroja una cifra, de acuerdo a la edad, a la presión ocular, al espesor corneal, al radio de la copa disco vertical y al patrón, a la desviación media estándar del campo visual, saca un promedio y le dice a uno, tiene tanta posibilidad de glaucoma. ¿De cuánto para arriba tú consideras core y el resto del grupo trata uno? Porque es que uno le da una cifra de menos del 4, 10%, 15%, 20%. Sí. Arriba de 5%, yo diría, para mí ya es moderado y, por ejemplo, como el caso que yo mostré, sería un riesgo alto. Ahora, creo que si nos ponemos a ser muy puntillosos, esos calculadores no son muy exactos y nos dan una idea de cómo manejar nuestros pacientes, pero también depende de dónde están los puntos que están sospechosos. Vamos a dar un ejemplo. Paciente con
una, un adelgazamiento del anillo neuroretiniano inferior o superior, o un paciente con puntos deprimidos en el área central o depresión de la capa de células ganglionares, pues esos todos son pacientes que ya tendríamos que tener nosotros en nuestra lista de sospecha moderada y alta. Creo, por ejemplo, que una de las cosas que será muy interesante saber es ahora la valoración por OCT de los plexos vasculares, tanto superficial como profundo de la retina, cómo se comportan cerca de mácula y de nervio óptico. Estos pacientes serán muy interesantes. Y si yo veo ahí algo, creo que muy rápidamente yo estaría movido a hacer algo. En el Conde de Valenciana hemos ya hecho un par de estudios y sí hemos encontrado que algunos pacientes con presiones altas, al bajarle la presión, mejora la circulación vascular. Entonces, esto es algo que todavía es muy nuevo, es un área donde estamos apenas teniendo experiencia, pero creo que a todos nos compite hacer nuestras propias experiencias. Gracias. Hay una pregunta de un compañero que es Pedro Luis Cárdenas, que trabaja mucho en neurooftalmología, y él quisiera saber tu apreciación de la utilización del electroretinograma para específicamente para células ganglionares en el sospechoso de glaucoma, si tiene o no tiene alguna utilidad. Yo creo que sí. Cada vez nuestros aparatos están siendo más sensibles para encontrar daños tempranos, pero todavía esto no es algo universalmente utilizado. Creo que es un camino, que es un parteaguas, igual que lo que estaba hablando de la valoración de flujo. Por lo tanto, yo creo que si tenemos el acceso, sí, pero estos son típicamente estudios que se hacen en grandes hospitales y donde estamos haciendo investigación. Son aparatos que son imposibles tener en un consultorio personal, igual que un HORA, por ejemplo, es muy difícil tenerlo en un consultorio. Por lo tanto, esto sí está en hospitales o centros de valoración avanzadas, ¿no? Correcto, mil gracias. Pedro Cárdenas, neurooftalmólogo de la Foscal. ¿Quisiera usted hacer un comentario relativo a la valoración de las células ganglionares como sospecha de glaucoma? ¿Cuál es su impresión? Usted tiene mucha experiencia porque es un neurooftalmólogo. Sí, doctor. Buenos días, doctor Hartleven. Buenos días. Mira, es decir, yo sé que el doctor Pasca, en México incluso, y uno revisa la literatura, y hay muchos estudios donde le dan mucha importancia para el diagnóstico de glaucoma temprano. Este es un estudio funcional, no estructural, obviamente, y en casos de glaucoma o de sospecha de glaucoma, sobre todo aquellos pacientes en que uno ve y uno lo corrobora en el transcurso de los años y con la experiencia que uno hace campos visuales y se mantienen estables en el tiempo. Incluso digamos, la pérdida de fibras nerviosas en el OCT no supera lo normal anual en un paciente. Esos exámenes a veces, digamos, diferencian los pacientes que realmente van evolucionando hacia un glaucoma por disfunción de células ganglionares de aquellos que tienen una pérdida normal anual de células ganglionares. Entonces podría eventualmente, obviamente hay que hacer una base normativa en pacientes normales para establecer un punto de comparación, pero yo creo que nosotros allá en la institución, teniendo ese recurso, podríamos aplicarlos, digamos, para aquellos pacientes en los cuales hay pérdida de células ganglionares y se sospecha glaucoma. De hecho, lo estamos haciendo. Hay algunos pacientes con el doctor Parra, en los cuales incluso podemos discernir si realmente se trata o no de un glaucoma que está siendo tratado sin ser un verdadero glaucoma.
Ese sería mi comentario. No sé si hay alguien que tenga más experiencia sobre eso. Nosotros tenemos experiencia en el Conde de Valenciana con el estudio de Perge. Entonces, en ese estudio también hay cambios tempranos. Y en algunos pacientes de alta sospecha, pues obviamente es un estudio funcional que debe ser utilizado en conjunto con todo lo demás. Parte del problema es que efectivamente no hay bases de datos que sean permanentes y estas bases de datos tienen que ser muy grandes para también saber cuáles son los cambios pertinentes por edad, ¿sí? Entonces, porque vamos teniendo cambios por edad, y esto ya lo sabemos en el OCT, estamos haciendo justo ese estudio con la valoración de flujo vascular. Entonces, son estudios largos y un poco complicados para poder juntar la cantidad de pacientes requeridos y para tener la representatividad por edad. Pedro, ¿Sí? un electroretinograma realizado periódicamente, digo yo, cada 6, cada año, le permite a usted medir o cuantificar el deterioro de células ganglionares para proporcionarlo a la evolución del glaucoma. Claro, eso se puede hacer, pero lo que dice el doctor, hay que tener una base normativa de un grupo grande de pacientes. Sería un estudio para hacer en conjunto con el departamento de glaucoma y establecer esa base normativa para saber qué pacientes se salen de la pérdida normal anual de fibras nerviosas y cuáles realmente están evolucionando hacia un glaucoma temprano. Es muy importante saber que esto sirve para glaucoma temprano, no para el glaucoma que ya está establecido o diagnosticado. Pedro, tú nos podrías hacer un presupuesto de qué costo tendría coger una muestra representativa de pacientes que estén con diagnóstico de glaucoma y un grupo de presión alta y hacerme un presupuesto cuánto a 2 años, por ejemplo, cuál sería la inversión que tendríamos que hacer para ordenarle el electroretinograma que seguramente las instituciones de seguridad social no nos lo van a pagar, y hacer como un presupuesto en donde se pueda hacer un estudio con el departamento de glaucoma, con Juan Camilo, con Gustavo Espinosa y los demás compañeros de glaucoma. Ese Juan doctor Camilo. Galvis, sí, ese es un estudio muy sencillo, hacer un protocolo, obviamente tiene costos y requiere cierto tiempo, pero partimos de una base normativa, lo podríamos hacer perfectamente. Sí, señor, con mucho gusto. Pedro, lo primero que tenemos que hacer es hablarnos con Paul para diseñar el tamaño de la base de datos, que es la parte grave ahí. Sí. Correcto, Especialmente Juan Camilo. hay que tener probablemente 3 grupos. Un grupo control por edad y un grupo con sospecha leve y uno con sospecha alta. Moderada. ¿Sí? Moderada o alta. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta que esto lo tenemos que escalonar por cada 5 años o 10 años, esto empieza a hacerse más grande, ¿no? Pero sí son estudios que sí valen la pena. Estos son los estudios que las corporaciones, las compañías farmacéuticas muchas veces no les interesa, pero son las que le interesa al médico para poder tener una buena idea a quién tratar. Como les estoy diciendo, debemos ser muy clínicos en este momento. Y para ser clínico, creo que tenemos que tomar en cuenta, 1, tenemos presión alta, factores de riesgo, especialmente los factores previos como familia, factores de ambiente, factores, por ejemplo, de progresión que pudieran ser al estar dormido y estar en decúbito. Eso creo que le pondría mucha importancia. Creo que la curva horaria sería un buen aditamento a este estudio y tomar por
en aquellos pacientes que lo necesitan, tomar la presión y especialmente posiblemente un mapa en pacientes con problemas cardiovasculares, y nos vamos a encontrar que estos pacientes son de más riesgo de lo que pensábamos. Más que nada, lo importante en esta patología es encontrar los pacientes de alto riesgo y una vez que tengamos estos, encontrar que efectivamente están progresando. El momento que están progresando, en mi mente, esto yo ya lo llamo yo glaucoma crónico de ángulo abierto. Vale la Correcto, pena, doctor. O sea, vale la este pena, es un Alejandro estudio, Tello. perdón, doctor, es un estudio muy bonito para hacer, donde se pueden analizar muchas variables, por ejemplo, OCT, evolución del campo visual y evolución del electroretinograma patrón. No estoy hablando del electroretinograma estándar, sino el patrón, el que evalúa las células ganglionares. Exacto. Sí. Vale la pena, Alejandro Tello, que nos está oyendo, sentar al grupo de glaucoma a hacer el protocolo. Y la otra cosa, pienso que es muy distinto evaluar el grado control con el grado medio y el grado avanzado. Al grado avanzado, valdría la pena en el protocolo acelerar más, cada menos tiempo o más corto tiempo, repetir el electroretinograma para ver si se alcanza a detectar cómo se deteriora las células ganglionares. Es interesantísima la charla, doctor Kurt. Le agradecemos que se vincule a nuestra familia. Tenemos unos profesionales muy queridos y muy idóneos, que es el doctor Juan Camilo Parra, el muchacho joven que él mismo formó, que es Gustavo Espinosa, y hay como 5 más, el doctor Castellanos, la doctora Acuña, en fin. Tenemos material para hacer las cosas bien hechas y le agradezco muchísimo también a John Jairo Aristizábal, porque afortunadamente el electroretinograma lo tenemos, pero el Humphrey 860 no lo teníamos. Ayer lo adquirimos y nos recibieron el equipo 750. Entonces, usted, John Jairo Aristizábal, es un inductor de nuestro gasto. Gracias. Muchas gracias entonces. Se llaman inversiones, ¿eh? Agradezco mucho la posibilidad de estar con ustedes. Es un honor y un placer, y en lo futuro tengo otras presentaciones y con mucho gusto las comparto. Es un placer estar con ustedes. Kurt, muchas gracias. De verdad que sabes que por acá lo queremos de corazón. Un abrazo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por ahí. No, quiero despedir a Kurt, un gran, excelente oftalmólogo, amigo, ser humano, humanista, a quien queremos mucho, y cuando vengas a Colombia, esta es tu casa, Kurt. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídate mucho en esta época, ¿ok? Cómo no, ustedes también. Acuérdense que tenemos una obligación personal a nuestras familias y a nuestros pacientes. Un gran abrazo. Un abrazo a todos. Kurt, gracias. Saludos en casa. Bye.